Como director del área de cultura de la ilustre Municipalidad de Angol, tengo el agrado de comentar brevemente la última obra, entiendo, de don Darío de la Fuente Duarte, que se titula simplemente Malleco, que es una historia, poesía, crónicas, turismo y biografías dedicadas y vinculadas a nuestra región. No quisiera iniciar este pequeño comentario sin antes dar lectura a algunas excusas que fueron llegando si es que las encuentro, que las tenía en alguna parte, en el libro están, aquí están, que fueron llegando para esta actividad. Don Jaime Quintana Leal, senador de la República, saludo muy atentamente a los señores Obdulio Valdebenito y Daniel Salinas, coordinador del área municipal de Cultura, junto con agradecer la invitación al lanzamiento del libro Malleco, Historia, Poesía, Crónicas, Turismo y Biografías. Lamenta no poder asistir, como hubiese sido su deseo, por coincidir con sus labores legislativas. El senador Quintana les reitera su saludo y hace propicia la oportunidad para desearles que dicho evento alcance el éxito deseado. En el mismo tenor, don Mario Venegas Cárdenas, diputado del distrito número 48, saludo con especial atención y tiene el agrado de acusar recibo de su invitación a participar del lanzamiento del libro Malleco, Historia, Poesía, Crónicas, Turismo, Biografías del autor Darío de la Fuente Duarte, a realizarse el día lunes 8 de abril, lamentando comunicarle que no podrá estar presente en dicha actividad por tener compromisos contraídos con antelación en el Congreso Nacional de Valparaíso y que en representación asistirá el señor Alex Carrasco Retamal. Venegas Cárdenas, junto con agradecer la gentil invitación y desear el total éxito de la actividad, le manifiesta los sentimientos de su distinguida consideración. Agradecemos también, como área de cultura de la municipalidad, la presencia del gobernador de la provincia de Malleco, quien además es el prologador de este libro, don Eric Baumann Flynn. Bienvenido a la casa de todos. Bueno, hechas estas presentaciones y observaciones, tal vez, interesante trabajo que se suma a una cincuentena de obras que de la pluma de don Darío de la Fuente han visto la luz en diferentes geografías. El autor de este libro tiene un largo recorrido por la vida y por la geografía del mundo, desde las filas del Cuerpo de Carabineros, donde fue oficial durante muchos años. Él empezó a cultivar su amor por las letras y varios de los diarios de la región conocieron de su talento, de su pluma, y en lo personal, en lo particular, yo tengo el agrado de conocerlo ahora en persona, por cuanto conocía su trabajo cuando, siendo director del diario Renacer de Angol, recibí en muchas oportunidades sus colaboraciones, todas interesantes, vinculadas siempre a esta región. Pareciera ser que don Darío tiene un romance permanente con la Araucanía y le ha marcado las vivencias que él ha tenido por acá, de manera de que su trabajo ha estado frecuentemente haciendo referencia a los paisajes humanos y geográficos de la Araucanía. Este libro es un compendio de información que no debiera estar ausente de ningún establecimiento formador de jóvenes. Es importante tener claro que las sociedades que no conocen de su pasado, que no tienen historia, difícilmente pueden construir futuro. La historia, el pasado, constituye la base, el fundamento sobre la cual se erigen, evidentemente, las nuevas estructuras de una sociedad que tiende a ser cada vez más participativa, cada vez más informada, cada vez más educada, cada vez más entonces ávida de conocimientos y de conocer lo que las personas que más saben están en condiciones de transmitirles. Hacemos a continuación la palabra a nuestro gobernador, don Eric Baumann, para que también nos entregue un saludo
y se refiera a esta obra. Muchas gracias. Gracias, don Darío. Y son gracias sinceras. Gracias a ustedes por también estar aquí. Es complejo poder hablar sobre una obra de las características y particularmente de quien viene, de la persona de don Darío. Y me tocó, tal vez, y ustedes lo pueden sentir así también, un poco por el azar, por la situación en la cual, como autoridad estaba, se acerca el hijo de don Darío a que yo publique o redacte el prólogo de la obra. Se lo dije también en aquel momento de que no me sentía capaz de hacerlo y que creía que podría haber una persona bastante más capacitada que yo, un simple gringote de Temuco, para poder yo finalmente escribir un prólogo. Pero al leer parte del libro, la información que tenía, averiguar sobre la trayectoria de don Darío, la verdad es que me sentí impulsado a finalmente redactar un prólogo en una carilla, tratando de expresar el sentimiento o siendo partícipe o más bien cómplice con lo que don Darío entrega en estas páginas. La libertad de la pluma, la libertad de escribir parte de nuestra historia, de la que él mismo fue protagonista o supo de su protagonismo, así, es tremendamente interesante. Donde incluso la poesía está escrita en un contexto histórico tal que finalmente también ayuda a comprender por qué las cosas sucedieron en aquellos momentos, en aquel hecho. Personas que aportaron de alguna u otra forma. La verdad es que es tremendamente interesante y enriquecedor para nuestra cultura como habitantes de esta región. Y particularmente ustedes que son de Malleco, yo vengo de Cautín, pero somos de la misma región, particularmente interesante en cómo se va desarrollando la historia y escribiendo nuestra propia historia, en la cual estamos hoy día también escribiéndola de alguna manera. Y eso no es fácil encontrarlo, porque normalmente tenemos libros que están construidos o escritos de una manera muy particular, pero don Darío es un poco más amplio, se siente un poco más libre para poder escribir y entregarnos una visión que es muy digna de ser leída. Por eso que yo partí dándole las gracias a don Darío, porque nos permite ver la forma como cuando nosotros conversamos con nuestros abuelos, y ya don Darío es contemporáneo con los abuelos míos que ya no están, algunos ya todos fallecidos, y eso hace, recuerdo, al leer las líneas ahí, siempre recordé en la forma como mis propios abuelos, con los cuales viví mucho tiempo, me comentaban sus propias historias y nos transmitían esas vivencias que habían vivido. Vivencias que habían vivido, perdone la redundancia, pero es lo que, en la forma como ellos se expresaban. Un abuelo que venía del siglo XIX, que lo tuve mucho al lado mío, yo chofer de él por muchos años, de tal forma que lo llevaba al campo, y me comentaba muchas historias que ahí también yo logré leer y plasmar y hacerlas vidas, recordarme de las cosas que me hablaban. Por eso que es interesante, y por eso que yo invito y les solicito a ustedes un fuerte aplauso a don Darío, porque gracias a él conocemos mucho más de nosotros mismos. Bueno, y ahora el culpable de esta reunión y de este trabajo tan hermoso, el autor de este libro Malleco, don Darío de la Fuente. Muchas gracias por estar aquí, don Darío. Muy buenas tardes. La verdad es que la vida está plagada de encuentros, desencuentros y reencuentros.
Yo no soy de la 9ª región, pero me gustaría hacerlo. Soy de Valparaíso, de un hogar modesto, en que había muy pocos libros, pero buenos libros. Entre ellos está El Tesoro de la Juventud, que había costado un mundo de dinero para la economía del hogar, El Tesoro de la Juventud. Otro libro era La Historia de Valdés Vergara, que era un texto muy bien empastado, de muy buena presentación, que no tenía que, por situación económica, estar en esa casa. Y allí comencé a leer. No fui un buen estudiante, pero receptaba todo lo que me decían. Y ahí leí en un acápite que en la batalla de Tucapel pelearon 54 españoles y cristianos. Sabemos todos cómo resultó la batalla esa. Y además había otro libro, que no era libro, más bien era un folleto, que había escrito un oficial de ejército, Julio Lara Carmona. Ese librito se llamaba El Búfalo Bill chileno, Trizano. Bueno, de ese libro, en lo que he vivido yo viendo libros, hay varias copias, y copias a sangre fría. Una es Rubilar, que lo editaron en Cuncumén, y me gustó el libro porque yo era admirador, por lo que se hablaba en la casa, de Trizano. Tenía 14 años cuando tomé el primer contacto con gente de Temuco y le escribí a Francia Trizano. Quedaban dos hermanas, Ítala y Francia, vivían en la calle Balmaceda, en la avenida Balmaceda, en el mismo lugar en que había funcionado el cuartel de los Trizanos, vale decir, de los gendarmes de la colonia. Le escribí y, tal vez por suerte o por un descuido, ella me contestó. Y pasaron de esa altura de los 14 años al año 57, en que, siendo capitán de carabineros, fui trasladado como ayudante a la prefectura de Cautín. La fui a saludar y me gustó el ambiente en que se funcionaba el aspecto cultural en Cautín. Entonces determiné escribir un libro. Y a la larga comencé a escribir artículos. En ese tránsito conocí al profesor Salinas, que era en ese tiempo periodista, director del diario 7 días de Renaico, perdón, El Renacer de Chile, 7 días. Y yo determiné escribir ese libro y comencé a tirar artículos hasta el momento en que se me acumularon estos artículos y entonces escribí el libro Cautín. Cautín apareció años después y quedé en deuda, por supuesto, con Malleco. Seguí escribiendo, salieron por otro lado muchos artículos diversos y se me ocurrió que debía terminar la región. Y entonces escribí Malleco. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que la verdad sea dicha, es que la región de la Araucanía que nosotros conocemos
dista mucho, geográfica e históricamente, de ser la región de la Araucanía que equivalía antes a la región de la tetrarquía o el sector de Chile que era independiente de España de acuerdo con el Parlamento de Guillén. Continué escribiendo y entonces pasé al aspecto territorial y escribí muchos artículos sobre diversas partes del territorio de la ex Araucanía y de la actual Araucanía. Tengo en deuda lo otro, pero creo que debe salir algo porque, entre paréntesis, había centrado la figura de Trizano. Salió Trizano. Trizano, muchos decían que era un bandolero, que era un mártir de su propia generación. En cierta parte lo fue, en cierta parte fue medio bandolero, pero tranquilizó la Araucanía. Y resulta que estas historias así se enlazan con otros países y con historia que está fuera de Chile. Y así, hace algunos años atrás, como 40 más o menos, estaba tratando de encontrar el lugar donde había estado, el lugar donde la vida era fácil, donde no se trabajaba, donde la ciudad iba a ser la ciudad capital de Perú, la ciudad que era más hermosa que el Cusco y más hermosa que Lima. Y esta ciudad está descrita ya por un peruano, el Inca Garcilaso, y hablaba de esta ciudad en que todo era ideal. Me quedó sonando cuando comencé a escribir otro libro sobre la Araucanía que trata de los árboles y de la geografía que está por salir. Seguramente Darío lo tiene ya anotado para que salga en unos 6 o 7 veces más. Este era Jauja, pero tenía entendido yo que Jauja estaba en un lugar donde se había criado la palma chilena. Y hace como 3 o 4 meses atrás solamente, Darío, que es el encargado de hacer los libros, lo ubicó. Y resulta que resultó estar en Malleco, en el sector de Coyhaique. El señor alcalde tuvo la gentileza de mandarnos ahí, y en lo que hay de Jauja era sencillamente una tabla de este tamaño que dice Hacienda Jauja. De lo que hay que deducir que cuando Chile envió tropas a la guerra Perú-Boliviana, o bien cuando mandaron restos del ejército de la Araucanía a Perú, alguien pasó por ahí, y después, cuando vino la época del reconocimiento chileno, esa quedó con el nombre de Jauja. Lo divertido es que en el diccionario que hay del chilenismo, en el hablar de los chilenos, intúyase que es chilenismo en el hablar de los chilenos, hay como 4 páginas de visos sobre Jauja,
que han ocupado los escritores chilenos y que el pueblo de Chile no los conoce, no sabe la raíz. Entonces, hay mucha tarea por delante para reencontrarnos con el pasado. Seguramente hubo un destacamento de las tropas de la guerra de la Araucanía que estuvieron por ahí y ya alguien dejó eso. Me parece que es de los Urrutia. Todavía quedan unos restos de familia. Bueno, la cuestión es que hay tanto que escribir aquí y tampoco lo que se ha hecho, porque el chileno es extranjerizante. Generalmente habla de otras partes, no habla de sí mismo. Nosotros no sabemos cómo somos, si somos orgullosos, si somos discriminadores, si somos modestos, si somos exaltados. Lo que sabemos es que somos chilenos, y de ahí para. Bueno, la cuestión es que hay que, en eso, que hacer mucho todavía. Y eso es lo que pretendo hacer, y por eso este es el próximo libro, que es De mi tierra las raíces. Es una visión general de la vegetación chilena, identificando cada árbol, cada especie arbórea, desde la quinoa en el norte hasta el ñere de Punta Arenas. Destacando el sector de la selva valdiviana, que es la que corresponde al bosque de la Araucanía. Yo creo que unos 6, 7 meses más puede salir ese libro. Y queda mucho más de saber de los detalles, porque nosotros nos entusiasmamos con ciertos cuentistas, pero el escritor rasgo, el escritor que no es preparado para escribir, pero que escribe, deja a veces mucho más que el escritor sabio. Yo creo y agradezco el ámbito que se ha abierto en la Araucanía, y en este caso Angol, para escribir y divulgar más de lo que tenemos y de lo que somos nosotros. Muchas gracias. Si entre los presentes alguien desea formular alguna pregunta a don Darío, ofrecemos esa oportunidad. ¿Perdón? ¿Qué tiene usted, don Darío? Tengo 90 años, 3 meses y como 8 días. 90 años, está pensando en el próximo libro. No, Sí. en los próximos. En los próximos libros. Buen ejemplo. ¿Alguna consulta, don Florentino? ¿Cuál es tu nombre completo? Francisco Darío de la Fuente Duarte. Hasta cuando tenía 5 años me llamaban Pancho. Y de ahí en adelante, Francisco. Cuando comencé a pololear, a la señora no le gustó el nombre y me dijo que me llamara Francisco. Así que así me llamo. Bien, reiteramos nuestro agradecimiento, muchas gracias por su asistencia y les invitamos a estar atentos y venir a las próximas programaciones de este Centro Cultural. Muchas gracias, buenas noches. Este periodista tan grande.
hizo eso, que ella la publicó esa poesía. Mira la poesía. Don Darío, por favor. Don Darío nació, la vida en Parral. Alex Carrasco. Y de ahí se han colgado varios. Quiero agradecer a Alex, que tiene el número 1 de venta. El primer libro que se vendió, Alex, ¿sí? Es el tuyo. Ah, qué bueno. Así que, muchas gracias. Qué bueno, no, por favor. Como lo he dicho aquí en mi intervención, un tremendo honor y privilegio de poder haber podido escribir el prólogo. Sin duda, me sentí al principio cuando me lo solicitó el hijo de don Darío un tanto, tal vez, asustado o no siendo capaz de poder llevar una tarea tan hermosa y con tanta responsabilidad como es la escribir un prólogo. Pero sin embargo, leyendo las líneas, y sabiendo de la trayectoria de don Darío, y finalmente me fui enamorando y viendo la necesidad de poder hacerlo. Es una linda manera de escribir con mucha libertad, con mucha vivencia propia y vivencia de gente que él también conoció, de tal forma de poder entregar algo y un legado de historia importantísimo para lo que es nuestra propia historia aquí en Malleco. Yo invito a la ciudadanía de Malleco y particularmente a la gente de Angol a adquirir este libro y tenerlo dentro de su biblioteca personal, pues enriquece, entiende y nos da una alegría de ser como somos. Una presentación más, po. Yo creo que estoy en familia, de manera que todo lo que sea humana o territorialmente y que venga de Chile, estoy en la casa. Yo me siento en la casa. Por ejemplo, yo soy periodista de aquí. De Angol. De Angol. Escribí en La Voz de Malleco, en El Renacer de Chile, en El Renacer, en el diario digital de ahora, en el Colono de Traiguén. Mira, estamos gratamente impresionados por la presentación del libro de este gran hombre que es don Darío de la Fuente. Él tiene una larguísima trayectoria, es una persona que nos honra con su presencia y nos parece que es un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones. De tal manera de que cuando se nos planteó la posibilidad de que se presentara su libro aquí en Angol, de inmediato accedimos y bueno, aquí estamos contentos de poder presentar este libro y en la certeza de que va a servir para, digo de nuevo, las nuevas generaciones, de conocer nuestra historia, de saber de dónde venimos y solamente así podremos saber hacia dónde vamos. Así es que desde ese punto de vista nos parece que esta actividad ha cumplido con creces su objetivo. Feliz, ¿qué querés que te diga? Dicen algunos estudiosos que hay que tener en la vida la posibilidad de escribir un libro, de tener un hijo y de plantar un árbol. Yo me sumo a eso, que además de tener al padre, cuidar al padre, que es una parte que nadie la menciona. Por lo tanto, para mí la vida me ha favorecido el que a esta altura de su vida y de mi vida estemos juntos. Por lo tanto, es acompañarlo en todos sus quehaceres y principalmente en el tema de la literatura. Por lo tanto, soy su editor en los últimos 6 o 7 libros que se han escrito acá en la Araucanía. Es un hombre de una vasta trayectoria literaria. Como se dice, tiene 54 libros publicados y ya ha inscrito 6 más para publicar, del cual yo soy el editor. Por lo tanto, me siento inmensamente feliz de estar acompañándolo en este momento y la vida me da la suerte de poder estar acá en Angol acompañando esta linda provincia de la cual me he enamorado en los últimos 20 años profesionales que llevo acá en la región. ¿Tu experiencia de manejar el balón de fútbol a manejar un lápiz, una pluma? Mira, yo pienso que realmente me encontré aquí con un amigo de Raúl de la Fuente, que era un exjugador de audio italiano que conocí por allá por los años 60 para el Mundial de Fútbol. Yo creo que los tiempos libres que me daba el fútbol profesional los dedicaba justamente a esto. El estar 25 años consecutivos en la lucha de camarín, que ustedes por la prensa saben lo que es de dura la vivencia en el fútbol profesional, lo fui empatando, digamos de alguna manera, con leer a mi viejo, escribir a mi viejo, leer mucho y escribir otras cosas. Y te repito que para mí la vida me dio la oportunidad de conocer mucho mundo,
y de conocer más a mi viejo una vez que lo tuve más cerca. Porque cuando uno tiene responsabilidades mayores, él por su lado, yo por las mías, vivimos separados muchas veces en medio de las cartas, porque antes no teníamos correo electrónico. Total, cuando nos juntamos ya mayores, él jubilado de su puesto profesional y yo con la posibilidad de acompañarlo, acompañarlo en su vida y, como te digo, acompañarlo en la literatura. Me siento inmensamente feliz por eso. Gracias, Darío, por invitarme. Bueno, una cosa más, yo quiero agradecer a los medios de prensa, principalmente a Cine Televisión, conociendo a ti, además, Werner, como persona, quiero que me entiendas que también va este mensaje de que a los viejos hay que cuidarlos, porque en algún momento tenemos que hacer la rotativa y espero yo que con ese cariño y ese ejemplo que estoy dictando, recibir también el cariño de mis familiares y mis amigos. Y aprovecho de saludar a todos mis amigos de varias comunas de acá de la región de Malleco que me han acompañado. Así que muchas gracias.